Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and today Hola a todos. Soy Pascal Lotas de Neutrality Studies y hoy estoy hablando con Nell Bonilla, escritora e investigadora que dirige el Substack World Linus, The Threads Connecting Geopolitics. Recientemente escribió un artículo muy interesante sobre la captura de élites y la autodestrucción europea, acerca de las redes transatlánticas que, según su evaluación, son una de las principales razones de lo que yo llamo la geopolítica descerebrada que proviene de los europeos en este momento. Esto es lo que queremos discutir hoy, así que Nell, bienvenida. Marit invitarme. Mi desicio que me mares invitado. It's reuscud de comentastes. Bueno, he leído tu Substack y es simplemente brillante la forma en que lo has expuesto. Has enumerado diferentes redes de élites y también cómo se formaron históricamente después de la Segunda Guerra Mundial y cómo podemos ver que lograron integrar a algunas de las élites que actualmente dirigen la Unión Europea, incluyendo al señor Merz y a Ursula von der Leyen, entre otros. Y quería hablar de esto contigo. ¿Cuál es la cosa más importante que debemos saber sobre estas redes y de cuáles estamos hablando exactamente? De acuerdo. Bueno, yo diría que lo más importante que hay que saber sobre estas redes es que, por un lado, no son simplemente redes que existen ahora en el presente y a las que están conectados los políticos actuales, sino que estas redes en realidad se forman a partir de procesos históricos en contextos históricos específicos. En particular, en mi artículo hablé de cómo las redes transatlánticas, en especial, se formaron a partir de o después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, en realidad, comenzaron después de la Primera Guerra Mundial, e incluso un poco antes. Comenzaron en Londres y el Reino Unido, y luego en Estados Unidos. Su objetivo era ver cómo podían gestionar cuestiones estratégicas militares. En particular, diría que una cosa importante que hay que saber sobre este desarrollo es que se trata de cómo las élites, en especial, intentaron gestionar la política exterior. Y cuando hablo de élites, me refiero a las personas que dirigen, por ejemplo, el gobierno y la política, pero también las corporaciones y la banca. Esto comenzó a principios del siglo XX. También tenía que ver con la gestión estratégica de los recursos y las relaciones de poder entre los estados-nación. Así que diría que este es uno de los aspectos importantes de estas redes. Otro aspecto importante es que estas redes no son solo redes. Se trata de intentar encontrar una manera de que las distintas élites de diferentes países, específicamente aquellos países que están destinados a ser élite, por ejemplo, aquellos que Estados Unidos incluye en su esfera de influencia, se socialicen en la visión del mundo de Estados Unidos y sus objetivos, y no en los objetivos o intereses de su propio Estado-nación u otros Estados-nación, por ejemplo, en Europa, como Alemania, Francia, etc. Así que esa es una función clave de estas redes. Y estas redes cuentan con diferentes organizaciones. Algunas organizaciones se dedican a la financiación, por ejemplo, la Fundación Ford, la Fundación Rockefeller, y otras fundaciones se dedican a crear redes informales. Por ejemplo, en Alemania existe Atlantic Brücke, o el American German Council en Estados Unidos, que se dedica a crear lazos entre Alemania y Estados Unidos. Otros se centran en organizar reuniones y conferencias anuales que supuestamente buscan generar consenso. Y no solo eso, sino también encontrar personas que puedan estar bien capacitadas para formar parte de tal o cual corporación, o ser canalizadas hacia determinados roles políticos. Así que tienen diferentes funciones, diferentes niveles, pero sobre todo, se trata de la socialización de las élites, de modo que los objetivos de Estados Unidos en particular, pero yo diría que, dado que las élites de otros países se socializan en estas redes, estos intereses también se convierten en sus propios intereses y metas. Así que este es, en mi opinión, el aspecto o los aspectos más importantes que hay que conocer. Y he olvidado la segunda pregunta.
aspects one needs to know. And I forgot the second question. No, I think it's quite important because what you're doing is you're Creo que es trying to bastante sort of importante establish, porque lo que estás haciendo no es intentar establecer las formas nefastas en que los titiriteros hacen su pequeño espectáculo, sino más bien cómo funcionan los mecanismos sociológicos, cómo realmente existe un acuerdo entre estas diferentes élites en Estados Unidos y en Europa, y cómo conjuntamente construyen un grupo de interés que luego ejerce poder sobre la política, los negocios y las finanzas. Y esos intereses pueden ser bastante distintos de los de una gran parte de la población. Pero como llegan a la cima, y especialmente porque son, quiero decir, adoctrinados, quizás sea una palabra un poco fuerte, pero ya sabes, hay muchos de ellos, ¿verdad? Hay muchos, y solo necesitas unos pocos. Es un poco el enfoque de Klaus Schwab, ¿no? Klaus Schwab con su Foro Económico Mundial, que dice con orgullo que tenemos a nuestra gente en todos los gabinetes de Europa y Norteamérica, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Pero como es tan grande, las posibilidades de que alguien que se haya socializado en estas redes llegue a la cima son bastante altas. ¿Cuáles de estas redes observas más o en cuáles te has fijado más profundamente? Porque tú especialmente analizaste la conexión entre Alemania y Estados Unidos, como el Marshall Fund, pero también la Konrad Adenauer Stiftung. Sabes, algunas de estas cosas están realmente vinculadas al Estado, porque la Konrad Adenauer Stiftung es básicamente el brazo de reflexión de la CDU, de los conservadores cristianos, ¿verdad? Y cada partido tiene uno de estos brazos de reflexión. Pero la Konrad Adenauer Stiftung también es muy transatlántica en ese sentido. ¿Podrías hablar un poco sobre esta en particular? Yes, so the organizations, Sí. Así que las organizaciones que analicé son, por ejemplo, las que yo diría que son más importantes para las relaciones entre las élites alemanas y estadounidenses. Una de ellas es, por ejemplo, Atlantic Brücke, que se suponía que era una red de amistad, en el sentido de que se trataba de establecer relaciones entre estadounidenses y alemanes después de la Segunda Guerra Mundial, para que los alemanes aceptaran, más o menos, la hegemonía estadounidense. Por otro lado, que los estadounidenses entendieran que los alemanes habían cambiado y que ya no eran los mismos que durante la Segunda Guerra Mundial. Así que esa era, o es la idea difundida públicamente. Pero, ¿qué más podemos decir al respecto? Bueno, lo que me parece interesante y que también se menciona en el artículo son los fundadores. Los fundadores, por ejemplo, uno era Erich Warburg, que provenía de una dinastía bancaria en Alemania. Luego fue a Estados Unidos y estableció conexiones con otros banqueros allí. Y luego había otra mujer, cuyo nombre era Marion Denhoff. Ella era condesa y tenía vínculos o redes con George F. Kennan, y también con Foreign Affairs o el Council on Foreign Relations en Estados Unidos. Lo que me resulta interesante, aparte del hecho de que estas personas estaban bien conectadas, es que no solo tenían buenas conexiones, sino que también eran personas que ya tenían un buen, ¿cómo decirlo?, papel o posición en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial y también después. Fueron a Estados Unidos, hicieron amistades, redes de contactos y así sucesivamente. Lo que Estados Unidos buscaba especialmente, al igual que los alemanes que establecieron redes como Atlantic Brücke, era encontrar personas que no solo tuvieran la idea, sino la ideología del anticomunismo. Uno de los objetivos de Estados Unidos era hacer que Alemania occidental fuera anticomunista, pero también que aceptara el liderazgo estadounidense, por así decirlo. Esta es una de las partes interesantes, por ejemplo, de Atlantic Brücke, que se fundó en los años 50. ¿Y qué más podemos decir al respecto? Desde su fundación, ¿cómo logró estos objetivos de, por ejemplo, asegurarse de que Alemania occidental siguiera siendo anticomunista? Fue lo mismo que cuando se fundaron. Lo que hicieron fue organizar reuniones, viajes de estudio, becas en Estados Unidos, cosas así, con políticos, líderes empresariales, financieros, etc.,
y asegurarse de persuadirles sobre, digamos, los beneficios de la hegemonía estadounidense y este tipo de ideas. Así es como, por ejemplo, intentaron influir en el SPD en Alemania. A diferencia de la CDU, el SPD era más bien un partido de izquierdas o de trabajadores. Atlantic Brücke, junto con su organización hermana en Estados Unidos, que se llama el American Council on Germany, intentó influir en el SPD a través de ciertas personas. Siempre intentaban encontrar personas que ya tuvieran esas inclinaciones. Por ejemplo, hubo algunos miembros tempranos del SPD en los años 50 que se exiliaron en Estados Unidos y luego regresaron. Fueron precisamente estas personas a las que, por ejemplo, Atlantic Brücke buscó, intentó apoyar e intentó amplificar sus voces en los medios y de formas similares. Lo que intento decir es que realmente se trataba, por un lado, de redes, grupos y personas, y por otro lado, también de individuos. Intentaban encontrarlos. Por ejemplo, lo que resulta interesante, o lo que me pareció interesante, es que Willy Brandt también fue apoyado por estas redes transatlánticas cuando quiso convertirse en alcalde de Berlín. Ah, ¿de verdad? Vale. Sí, yo también me sorprendí. Y al menos en esa parte de su carrera política, fue apoyado por estas redes estadounidenses alemanas que, ¿cómo decirlo?, no propaganda, pero que bueno, intentaron amplificar su candidatura en emisoras de radio, por ejemplo. Financiaron esos programas. Otra cosa es cuando, por ejemplo, la financiación venía de la Fundación Ford o la Fundación Rockefeller, que si lo pensamos son intereses privados o intereses corporativos, supuesta filantropía. Pero ¿quiénes son ellos? Nadie los eligió. Y aún así, destinan fondos a esas organizaciones que tienen objetivos políticos muy claros. Así que esto es interesante. Así que estas instituciones también están conectadas entre sí, por supuesto, y proporcionan financiación y oportunidades, de nuevo como las reuniones de clubes y demás. Pero Willy Brandt es sorprendente porque Brandt fue, por supuesto, más tarde, cuando se convirtió en canciller, el hombre de la Ostpolitik. Y básicamente estaba siguiendo una política exterior independiente, o al menos menos controlada por Estados Unidos. Al menos esa es la impresión que tengo de él. Pero quizá me equivoque. Pero realmente intentó crear conexiones más amistosas, ¿verdad? También durante la distensión de la Guerra Fría, que no es algo que yo relacionaría directamente con su narrativa transatlántica inmediata de la época. ¿Cómo lo valoras tú? Bueno, yo diría que la cuestión es que, al menos en ese momento, por ejemplo, durante la candidatura de Willy Brandt a la alcaldía de Berlín, había otro candidato del SPD que estaba, se podría decir, más a la izquierda que Willy Brandt, al menos en términos de política socioeconómica. Esto también era algo que estas organizaciones transatlánticas intentaron, no borrar, pero sí querían evitar que partidos tan importantes como el SPD o la CDU fueran influenciados por ideas marxistas o socialistas. Así que el otro candidato era Wilhelm Branke. Por lo tanto, al menos en esa parte de su candidatura a Berlín, intentaron apoyar a Brandt. Ahora, con la Ostpolitik, diría que es definitivamente, en mi opinión, una señal clara de que tenía un carácter independiente en la forma en que quería mantener relaciones diplomáticas con Europa del Este y buscaba una paz sostenible en Europa, y así sucesivamente. Sin embargo, al mismo tiempo, creo que quizá podría haber hecho más, pero tal vez no pudo, o no es que no pudiera, sino que existía esa conexión. Y lo intentaron de nuevo, quizá no a través de Willy Brandt en persona, sino mediante otros miembros del partido, para influir en las cosas, de modo que él no llevara a cabo un proyecto de paz verdaderamente duradero, por así decirlo. Vale, inició la Ostpolitik, pero también necesitaba decir, vale, quiero formar parte de la OTAN, quiero seguir en la OTAN.
Sí, así que, en cierto sentido, lo que hacen estas redes es también limitar el espacio de lo que es posible para estas diferentes figuras si quieren permanecer dentro de la red, ¿verdad? Así que delimitas el espacio de lo políticamente posible para los distintos actores. Mientras ese espacio no se desvíe demasiado, especialmente no hacia la izquierda o hacia el lado comunista como ocurrió durante la Guerra Fría, también podías apoyar a izquierdistas. No es una cuestión de izquierda o derecha, es una cuestión de la ideología central del movimiento político de cara al futuro. En cuanto al liderazgo actual, en contraste, quiero decir, sabemos que Friedrich Merz fue miembro del consejo, creo, de BlackRock, ¿verdad? Y estaba profundamente conectado con la parte financiera de la comunidad transatlántica. ¿Tienes más información sobre él o sobre otras personas que actualmente también estén en el liderazgo de la UE? Sí. Por ejemplo, si hablamos de Friedrich Merz, aparte de su papel en BlackRock, también fue presidente de la Atlantic Brücke durante un tiempo. Y no creo que eso sea demasiado sorprendente. Quiero decir, la CDU tiene muchos miembros que de una forma u otra han estado conectados con este tipo de organizaciones y redes transatlánticas. Quiero decir, en el SPD también. Creo que lo que de nuevo me sorprendió fue que, después de Friedrich Merz de la CDU, Sigmar Gabriel del SPD se convirtiera en el siguiente presidente de la Atlantic Brücke. Y lo sorprendente de esto es que, de nuevo, fue más bien un intento de encontrar a alguien que tuviera una voz crítica dentro del SPD, porque Sigmar Gabriel tenía una voz algo crítica, o era conocido por criticar ciertas políticas en relación con la política exterior. Así que lo pusieron en el cargo, y fue más bien para cooptar al SPD y que aceptara la OTAN, en el sentido de que también aceptarían el gasto del 2% en el ejército y la infraestructura para el gasto militar, que por supuesto hoy en día sabemos que es más del 2%. Así que esto realmente funcionó. Y es un patrón. Siempre intentan encontrar personas que tengan un papel específico en sus partidos, en sus empresas, donde sea, e intentan integrarlas en estas redes. Otra persona que podría mencionar, que por ejemplo ahora mismo es copresidente del SPD, es Lars Klingbeil. Él también tuvo conexiones muy tempranas con estas redes atlánticas, lo cual es algo que también me gusta señalar, porque es un desarrollo en el que creo que realmente intentan, si escuchas socialización en estas redes, podrías pensar que se trata solo de encontrar personas que ya son adultas, que ya están en sus carreras políticas, y así sucesivamente. Pero esa no es la única parte de estas redes. Por ejemplo, Lars Klingbeil, con poco más de 20 años, ya hizo unas prácticas. Fue a Estados Unidos para hacer unas prácticas en Nueva York, por ejemplo, en 2001, durante el 11S. ¿Y qué más? Luego volvió a Alemania. Luego volvió a Estados Unidos para estudiar política exterior y hacer su máster sobre ese tema. Y después regresó y continuó, se podría decir, su trayectoria de involucrarse cada vez más en estas redes, en el sentido de que ahora era un asistente habitual a reuniones del Atlantic Council, American Council. ¿Cómo se llamaba el otro? Bueno, por ejemplo, hay una entrevista que hizo en 2020. Era el Atlantic Council, sí. Y lo que me pareció tan interesante de esa entrevista es que está en YouTube y tiene el título Zeitenwende para Alemania, Mesa Redonda, algo así. Fue una de las razones que me inspiró un poco a escribir este artículo, porque no fue un debate. Estaba Lars Klingbeil y había dos supuestos expertos en política exterior de Estados Unidos, y le entrevistaron. ¿Pero de qué manera? Le preguntaron, ¿qué está haciendo actualmente Alemania con su gasto militar? ¿No cree que deberían aumentarlo al 5%? Y él respondió, tienen razón, necesitamos aumentar nuestro gasto militar. Todavía estamos aprendiendo, tenemos que aprender más sobre cómo hacerlo mejor. Todas las preguntas y comentarios en esta discusión eran, en mi opinión, o tuve la impresión,
como un profesor hablando con un alumno, casi regañándole. And that was like the two people. Y las dos personas eran del Atlantic Council. Así que realmente estaba organizado de tal manera que el Atlantic Council estaba esencialmente realizando un examen con el estudiante alemán que más tarde se convertiría en vicecanciller, asegurándose de que las respuestas fueran correctas, ese tipo de cosas. Sí, y luego se subió a YouTube, y de hecho casi no tiene visitas. Eso es lo principal, no intentan ocultarlo, no está en las sombras, está a la vista de todos. Si entras en las páginas principales de estas instituciones, te dirán que eso es lo que están haciendo. No está oculto. Así es como funciona el sistema sociológico. Y es, quiero decir, independientemente de lo que uno piense sobre la hegemonía estadounidense y demás, pero quiero decir, hay que reconocerles el mérito de haber construido algo así. Es un esfuerzo enorme, enorme, y diría que no tiene rival. Los chinos no lo hacen de esta manera. Los rusos nunca pudieron hacerlo así. Los japoneses, de hecho, intentan imitarlo un poco, pero no se acercan. Ellos, ya sabes, llevan a muchos estudiantes a Japón, de hecho yo soy uno de ellos, y luego te dan un número de una de sus asociaciones, pero después solo recibes un correo electrónico una vez al año y poco más. No se parece nada a esto. Pero esta forma en la que funciona la enseñanza, ¿encontraste otros ejemplos de eso? Sí. Quiero decir, otro ejemplo, también lo mencioné en mi artículo. Por supuesto, estos no son los únicos ejemplos. Es decir, estos son solo 2 ejemplos que seleccioné e investigué un poco más. Pero si miramos a diferentes miembros del gabinete de Friedrich Merz y también al anterior gabinete de Olaf Scholz, muchos tienen este tipo de vínculos. Pero uno que también me pareció muy interesante, y por eso lo utilicé como ejemplo en mi artículo, es el caso de Jakob Schlotz. Jakob Schlotz se convirtió, en el actual gabinete de Merz, en jefe de gabinete y coordinador del Consejo de Seguridad Nacional, que en realidad no existía antes, se acaba de crear este año. Lo interesante de él es que, al igual que Lars Klingbeil, fue a Estados Unidos a estudiar y hacer prácticas. Incluso hizo el Transatlantic Masters. Y lo que encontré, hice algo de parafraseo, pero bueno, es que creó 2 organizaciones. Una es la Organización para Jóvenes Transatlánticos, Junge Transatlántica. Otra fue el American German Club. Y para mí esto señala hasta qué punto estos jóvenes se sumergen, porque empiezan muy jóvenes a vincularse a estas ideas, a esta ideología, se podría decir, o a la idea de sí hegemonía, e incluso la repiten ellos mismos, intentando propagarla, por así decirlo. Así que esto es otra cosa que me pareció interesante. Y por último, otro ejemplo que tenía era el de un CEO de una empresa tecnológica. ¿Y por qué es interesante? Era la empresa tecnológica llamada Helsing AI, que creo que no mucha gente conoce. Yo no la conocía. Y es una empresa que construye y crea drones para la guerra y la vigilancia. Lo que me pareció interesante de esto es que su carrera también consistió en estudiar en Estados Unidos, hacer prácticas en empresas estadounidenses y cosas por el estilo. Así que no importa el campo, ya sea banca, empresas o política, todas estas élites tienen una trayectoria transatlántica. Todos están conectados, y algunos pasan por una especie de puerta giratoria. Por ejemplo, Friedrich Merz fue presidente de BlackRock Alemania, luego en Atlantic Brücke, y ahora es el canciller de Alemania. Realmente es una red completa. No se trata solo de políticos, también se trata, diría yo, de las industrias que son importantes para la política exterior. Sí, también se reúnen de forma esporádica, ¿verdad? Y es en esos momentos cuando se obtienen ideas interesantes. Así que creo que, por supuesto, una de las reuniones transatlánticas más importantes es la Conferencia de Seguridad de Múnich, ¿no? Y también en tu artículo escribiste un poco sobre esta reunión menos conocida, que es la Conferencia Bilderberg,
¿verdad? ¿Podrías hablar un poco sobre Bilderberg primero y luego sobre la Conferencia de Seguridad de Múnich? Yes. So, Bilderberg, Ajá, sí. Así que, por ejemplo, como dije antes, hay diferentes tipos de organizaciones dentro de estas redes. Una es la financiación. Otra es más el trabajo duro de encontrar personas que hagan becas y estudios, y así sucesivamente. Y las otras organizaciones se dedican a crear, se podría decir, espacios de encuentro informales, o más o menos formales. La Conferencia de Seguridad de Múnich es en realidad también uno de estos tipos de organizaciones, diría yo. Y Bilderberg es otra. Lo interesante de las reuniones de Bilderberg es que no publican mucho, o casi nada, sobre lo que sale de estos encuentros. what comes out of these meetings, or what, let's say they only publish the agenda, the top. Supongamos que solo publican la agenda, los temas que se van a tratar y los participantes. Y existe desde los años 50. Es una reunión anual. Lo interesante aquí es que desde que empezó ya era transatlántica. Creo que entre un 20% y un 40% son de países anglosajones, especialmente de Estados Unidos y el Reino Unido, y el resto de los participantes son en su mayoría europeos. Siempre cambian la sede de un país europeo a otro, de un lugar a otro. Los participantes provienen de la política, pero también especialmente de la OTAN, del ejército estadounidense y de diferentes corporaciones que en el momento en que se celebra la reunión son importantes. When this meeting is taking place, important, for example, right now it's AI, Por ejemplo, ahora mismo se trata de la IA, los drones y la tecnología bélica. Así que este año hubo muchas personas de este tipo de corporaciones y también gente de los medios de comunicación de diferentes países de Europa y sobre todo de Estados Unidos. Se reúnen y lo único que sabemos es que hay algunos temas. Lo que me pareció bastante interesante es que estas reuniones de Bilderberg son, por un lado, para buscar consenso, pero por otro lado, también son para encontrar talento, nuevo talento para nuevos puestos, o personas que puedan hacer contactos y encontrar a otros. Muchos de los participantes anteriores en estas reuniones fueron, por ejemplo, Tony Blair y Angela Merkel, pero antes de que se convirtieran en primer ministro o canciller. Before they became chancellor or prime minister. And what I also find interesting is that these Y lo que también me resulta interesante es que estos temas de los que hablan cada año, de alguna manera, acaban apareciendo en las noticias, en los relatos, en las diferentes reuniones posteriores, como la Conferencia de Seguridad de Múnich o la Cumbre de la OTAN, etcétera, etcétera. Aunque no diría, ni creo, que todos estos temas empiecen siempre en Bilderberg, o que sea Bilderberg quien marque la agenda del año. Yo diría que es más bien un intercambio entre las distintas reuniones y organizaciones, y por supuesto, los acontecimientos que están ocurriendo. Luego probablemente deciden qué eventos van a estar en la agenda. Así que, por ejemplo, una cosa que encontré allí, y que me pareció extraña, es que este año estaba el tema de la proliferación. No era sobre la no proliferación, que trata de no difundir la tecnología para armas nucleares. Pero fue el tema de la proliferación, que significa cómo aumentamos el número de bombas, misiles, proyectiles y drones. Y yo dije, ¿qué? Y luego descubrí, vale, que también era el tema de otra reunión similar, que es una reunión corporativa tecnológica, pero también sobre política exterior, llamada GlobSec. Este año GlobSec también tuvo como tema la proliferación. Y luego la cumbre de la OTAN de este año, que vino después, también trató un poco el tema de la proliferación. Y entonces... Así que también eligen la agenda según ciertas prioridades dentro de la comunidad en red, ¿verdad? Y luego tienes un flujo constante de discusiones y un constante, digamos, redoble de tambor sobre cómo piensan estas personas. Muestra de forma tan clara cómo es que tenemos ese, digamos, 10% de la población en Europa que está completamente loca, pero no lo están solo porque escuchan a los medios, se escuchan entre ellos y los medios forman parte de ellos y luego lo transmiten hacia abajo. Y si estás en el nivel inferior, piensas, bueno, no estoy seguro de esto.
Pero en el nivel superior, en ese 10%, están absolutamente convencidos porque eso es lo que oyen, ¿verdad? Eso es lo que se dicen entre ellos. That's what they hear, right? That's what they hear from each other. That's their whole socialization. That's like 50 years. Esa es toda su socialización, son como 50 años de trayectoria profesional, y la red eran estas instituciones. Hay muchísimas, ¿verdad? Tienes este ejemplo que también diste, por ejemplo, Angela Merkel también forma parte de esto, pero Angela Merkel, por supuesto, era miembro del CD, ya era política en el este, en la RDA, ¿no? En Alemania Oriental. Pero, ¿tienes alguna información sobre cómo se integró después? Porque ya estaba en un buen nivel en la RDA cuando la RDA se fusionó con Alemania Occidental. Y luego le llevó solo, ¿cuánto fue? Fueron como 10, un poco más, 15 años hasta que se convirtió en canciller, 12 años hasta que se convirtió en canciller. ¿Cómo sucedió eso? 15 years until she became chancellor, 12 years until she became chancellor. How did that happen? Yeah, that's an interesting question. I must say I have not. Sí, esa es una pregunta interesante. much more. Debo decir que no he investigado mucho más sobre ella, pero diría o supondría que dado que entró en la CDU después de la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania, y dado que ya tenía, quiero decir, esto también es interesante, tenía ese trasfondo de ser hija de un pastor evangélico, ¿verdad? Su padre era una persona religiosa, ordenado, y creo que también tenía la posibilidad de viajar a Alemania Occidental. Pero no me cites en eso. Pero su padre era una persona religiosa y ordenada. But her father was a religious ordained person. So this experience, or I would suppose. Esta experiencia, o supongo que esta experiencia, la llevó a formar parte de la CDU en la Alemania recién reunificada. Y la propia CDU ya tenía, desde el principio, todos estos lazos y redes. No estoy seguro de cómo llegó a ser canciller, pero casi diría que podría deberse también a que tenía este trasfondo de haber nacido y haberse criado en la RDA. Existía la idea de que sería más popular para ser elegida canciller que otros políticos. Quiero decir, estos son solo suposiciones, porque como debo decir aquí, no investigué sobre Angela Merkel, pero sí, no quiero especular demasiado. There, I don't want to speculate too much. No, okay, sorry, we would need to look into this No, vale, perdón, tendríamos que analizar esto con mucho más detalle. Es como las redes que has descrito, están formadas por muchísimos casos individuales, ¿verdad? De instituciones y, por supuesto, de personalidades. ¿Hay algo más importante que debamos saber sobre ellas, sobre cómo funcionan? ¿Y tienes algún ejemplo de personas que hayan salido de esas redes? Quiero decir, yo tengo un ejemplo y es alguien que ya estuvo en este canal antes, Ulrike Guérot. Ulrike Guérot dice ella misma que formaba parte de esa red y que la iban pasando de un lado a otro para alabar a la Unión Europea, hasta que se dio cuenta de que las cosas iban mal. Y cuando empezó a hablar de ello, la dejaron de lado de inmediato y ahora está luchando por su carrera académica. ¿Tienes otros ejemplos o información sobre casos así? Yeah. Well, and Fiesel Sí. dropped out. I mean, Bueno, apart y from Fiesel, que se retiró. Quiero decir, aparte de Ulrike Guérot no lo había pensado, pero es cierto, ella se retiró. Pero, por ejemplo, un caso reciente, quiero decir, en mi artículo también hablé un poco de Willy Brandt y de Olof Palme. And Olaf Palme. ¿Olof Palme? Yes, but they were not part actually of the. Sí, pero en realidad no formaban parte de estas redes. Olof Palme, por ejemplo, estudió en Estados Unidos, pero lo hizo antes de que existiera esa búsqueda tan marcada o intensiva de conexiones y personas a las que influir. Bueno, a las que influir, educar, socializar, integrar. Así que, alguien que se haya desvinculado, debo decir que no, realmente no se me ocurre nadie. Excepciones, de acuerdo, existieron. Pero de nuevo, en mi ejemplo, eran excepciones porque no estaban tan cerca, sí, tan geográficamente cerca del espacio de las alianzas transatlánticas, o incluso dentro de su territorio, y tenían otras experiencias. Pero hoy en día, por ejemplo, me parece interesante, vale, Ulrike Guérot se desvinculó porque fue marginada. Así que quizá Gerhard Schröder, pero en realidad no estoy seguro de hasta qué punto estuvo integrado en estas redes. Gerhard Schröder también fue canciller de Alemania. Gerhard Schröder was also a chancellor of Germany.
Yeah, for only 4 years, an SPD Sí, solo durante 4 años, un canciller del SPD. Y hoy en Alemania, básicamente es un tema delicado porque es amigo de Vladimir Putin y de los rusos. No se atrevió a romper lazos e incluso permaneció en el consejo de administración de una compañía petrolera. Y ya sabes, lo tratan como básicamente un traidor, ¿no? Like basically a traitor, right? Sí, y también había propuesto conversaciones con Rusia, y todo esto no salió bien. Pero quiero decir, Gerhard Schröder, por ejemplo, yo diría que probablemente sería más bien como alguien que también se desvinculó, en cierto modo. Exacto. Pero por otro lado, también diría hay personas que no están integradas en estas redes, pero que siguen en la política. Algunos miembros de algunos partidos de la oposición, que no formaban parte de esto, y que tampoco querían formar parte de estas redes, pero que tampoco ocupan ningún puesto de liderazgo. Pero no tengo a ningún desvinculado, aparte de Gerhard Schröder. ¿Sabes? Porque algunas de estas redes también se replicaron, o se intentó replicarlas, para otras regiones del mundo, ¿verdad? Me refiero especialmente a Japón y Asia Oriental. Y una de las cosas que se sabe bien es que muchos chinos, como políticos de muy alto nivel, mandan a sus hijos e hijas a estudiar a Estados Unidos. Es decir, hasta hace muy poco, Estados Unidos era un destino principal para que los estudiantes fueran a estudiar por la calidad que se podía obtener allí, especialmente en la educación universitaria, ¿no? ¿Por qué crees que no vemos, digamos, también con China, el sudeste asiático y también con África, no vemos, al menos en mi percepción, el mismo tipo de integración? ¿Tienes alguna hipótesis al respecto? Sí, bueno, tengo una hipótesis al respecto. Diría que depende del continente, de los países y del contexto histórico. Porque vale, ¿por qué está tan arraigado en Europa? Es por razones históricas. Estados Unidos quería mantener a Europa en su esfera de influencia. No quería que se acercara a la Unión Soviética, y así sucesivamente. Bien, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con Asia, el sudeste asiático? Por lo que yo sé, ha habido intentos de hacer esto, pero el sudeste asiático ha encontrado una manera de desarrollarse, o los diferentes países, no todos, pero algunos se han desarrollado, y cooperar entre ellos. Ahora, en África, y por ejemplo también en América Latina, o mejor dicho, América Latina, porque sé un poco más sobre eso, fue más bien como que Estados Unidos decía, esta también es nuestra esfera de influencia. También intentaron tener inmediatamente personas allí que influyeran en las élites de los diferentes países latinoamericanos. Pero en algunos países, en algunas partes, en realidad empezaron, se podría decir, por la fuerza, por dominación, no intentando establecer hegemonía. Por ejemplo, imponiendo o apoyando dictaduras militares en América Latina. Así que fue por la fuerza. Pero las élites políticas de estos países, dictaduras militares, por supuesto, también estaban, en este caso, integradas o formaban parte de la hegemonía estadounidense, porque había personas que estudiaron en Estados Unidos y que de hecho tenían vínculos con ese país. Ahora bien, estos vínculos probablemente no estaban tan formalizados como los de Europa, porque de nuevo, creo que había un mayor elemento de fuerza para dominar a los distintos países latinoamericanos. Eso también significaba que no necesitaban influir tanto en las élites. Y si las élites ya se habían apropiado de los recursos, o más bien, no de los recursos en sí, sino del dinero que surgía de la privatización de todos esos recursos, entonces no hacía falta mucho más trabajo para tenerlas en esa esfera ideológica, o ya estaban convencidas solo por eso, solo por estos hechos, por estos acontecimientos. Por eso, lo cual no significa que no existan este tipo de redes en otros países. Por ejemplo, en América Latina existen y hay financiación proveniente de Estados Unidos hacia otros países. Pero de nuevo, no tienen esa denominación oficial de somos una organización transcontinental americana, por ejemplo.
Allí es más bien, vale, es USAID o la NED, y financian diferentes organizaciones en los distintos países de América Latina. No sé si esto podría ser similar en África. Allí, no lo sé. Podría imaginar que sí. Esa es mi hipótesis de por qué no está tan arraigado, ni es tan oficial e institucionalizado. Yeah, but it's a nice hypothesis because Sí, pero es una hipótesis interesante porque creo que se puede mostrar claramente cómo en América Latina, Estados Unidos estuvo mucho más implicado en cambios de régimen directos. Quiero decir, todo eso lo sabemos, Chile, Allende y otros, y también Brasil y así sucesivamente. Y también en Centroamérica, ¿verdad? Conocemos el caso Irán-Contra. Y eso es más bien un enfoque tradicional de gran potencia, de poder duro, militar e inteligencia para la dominación. Mientras que en Europa, aparentemente la estrategia no fue el cambio de régimen, sino la captura ideológica. Y esa captura ideológica, cuando funciona, no hace falta recurrir al cambio de régimen, no necesitas recurrir a más. Es una especie de escenario ideal. Y en las otras esferas, ya tienes la dominación a través de conexiones militares y de inteligencia. Así que esto tendría sentido en términos de las diferentes estrategias y las distintas herramientas políticas disponibles para ejercer dominio. Así que los europeos, en cierto modo, están dominados y neocolonizados en su forma de pensar. Y por lo tanto, como señalas en tu artículo, ¿cómo explicamos que los alemanes simplemente ignoren Nord Stream y luego incluso estén dispuestos a prometer un 5% y ya sabes, cosas que claramente, absolutamente les perjudicarán? Pero está dentro del interés y de la comunidad epistémica de los grupos que defienden estos enfoques. Así que no es en absoluto irracional para el individuo. Simplemente no es en el sentido tradicional de interés nacional, de cómo definiríamos el interés para la gran mayoría de la gente. También añadiría que otra cosa que se podría considerar respecto a estos grupos alienados es que, quiero decir, sí tienen sus bases en ciertos estados-nación, pero también son élites. Estas personas suelen ser transnacionales, lo que significa que a menudo viven y viajan entre diferentes lugares. Y diría que esto también podría, y además, tienen historias diferentes. Creo que todo esto influye de alguna manera en su lealtad, por ejemplo, hacia los objetivos de Estados Unidos, en lugar de los de sus propios conciudadanos. Lo que también me pareció muy interesante, y que es esencial observar en el momento actual, por ejemplo para Europa, es que es casi como si las élites políticas estadounidenses intentaran crear dos narrativas para las diferentes facciones europeas, o para las dos facciones europeas distintas que han identificado y que actualmente son más o menos populares en Europa. Diferentes partes de estas élites estadounidenses se dirigen entonces a estos dos grupos distintos y les cuentan una narrativa que en última instancia conduce al mismo objetivo o meta, que es el rearme y la remilitarización de Europa. Así que hay una, que podrías llamar la ideología liberal o el punto de vista de la élite, donde dicen, vale, el problema es que el orden mundial liberal se está desmoronando. Ahora mismo hay muchas fuerzas antiliberales. Por un lado está Trump, por otro lado, Putin. Esto significa que hay que rearmarse, hay que remilitarizarse. Eso es lo que les dicen a los europeos o a las élites europeas. Y luego está la otra facción, que es más conservadora, ultraconservadora. Dicen, bueno, tenemos que restaurar nuestros valores y nuestra moral y todo eso. Y una de las cosas que hay que hacer entonces es remilitarizarse, rearmarse y estar preparados para cualquier amenaza y mostrar fortaleza en todo eso, lo cual se parece más a la narrativa de Trump. Así que eso es algo que he notado últimamente. Así que, aunque todos convergen, se podría decir, en los mismos objetivos políticos, todavía hay diferentes ideologías detrás de cada uno de ellos y dentro de todas estas élites.
and within all of these elites. They cater to the different factions. I mean, Atienden a las diferentes facciones. Quiero decir, una de las expresiones populares que se usa en nuestra parte de Internet para hablar del sistema estadounidense es el partido único, ¿verdad? Vale, tienes un sistema bipartidista. Tienes dos partidos con ideologías que dicen ser diferentes entre sí, pero ambos básicamente apuntan hacia los mismos objetivos políticos. Por lo tanto, elijas el que elijas, obtendrás el mismo tipo de resultado. Y el resultado es uno militarista, intervencionista, uno que domina en el extranjero, solo que a través de dos narrativas diferentes. Just through two different narratives. And in a sense, Y en cierto sentido, las redes de élite de Estados Unidos tienden a replicar eso en estas circunscripciones extranjeras, lo que deja muy poco espacio para otros enfoques. Y esos enfoques luego se combaten intensamente a nivel narrativo. Si volvemos a Alemania, la forma en que la AfD, por un lado, que es un partido nacionalista tradicional, y el BSW, Bündnis Sarah Wagenknecht, que es un partido tradicional de izquierdas, están siendo excluidos del proceso político para mantenerlos fuera de este partido principal pro-guerra. ¿Es esa una valoración justa? I would say yes. Yes, and I still would add a little. Yo diría que sí, sí, y aún añadiría un poco más a eso. Diría que sí, definitivamente. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, en mi opinión, y esto es un ejemplo de cuándo fue, el año pasado o quizá a principios de este año, Elon Musk apoyó abiertamente a la AfD, y creo que incluso J.D. Vance y otros también. La cuestión es que, dentro de la AfD, intentan apoyar la narrativa sobre la militarización. Sí hubo algunas voces, algunos políticos, que dijeron no, realmente deberíamos cooperar con Rusia, y cosas así. Pero en realidad, ahora mismo, están intentando dar más peso a las voces que tienen la otra narrativa, sobre la remilitarización, sobre ir a la guerra, y que Rusia es el enemigo, y todas esas cosas. Así que este esfuerzo por socavar las alternativas y apoyar a quienes pueden impulsar sus objetivos políticos o sus objetivos de hegemonía estadounidense sigue en marcha. Yo diría que sí. I would say, yeah. Es fascinante porque hacen ambas cosas, socavan y cooptan al mismo tiempo, ¿verdad? Porque si están cooptados, entonces no importa. De hecho, los promoverías para que lleguen al poder. Esto demuestra, como recientemente de nuevo tuvimos este ejemplo, en el que la AfD respecto a la guerra contra Irán en realidad dijo, no, no deberíamos hacer eso, no debería haber una guerra. Y fueron inmediatamente criticados. Oh, ¿por qué estáis apoyando a los islamistas? Pero ya sabes, por el momento, siguen fieles a la idea de que lo principal que no quieren son flujos migratorios. Si bombardeamos Irán y de Irán huyen, digamos, 3 o 5 millones de personas y vienen a Europa, entonces tenemos otra cosa que no queremos. Pero fueron criticados por eso. Pero es interesante que digas eso, porque obviamente el sistema también intentaría captar a las élites dentro de estos poderes políticos emergentes. Yeah, definitely. I mean, for example, BSW. Sí, definitivamente. Quiero decir, por ejemplo, BSW. Estoy bastante seguro de que intentarán hacerlo de alguna manera. Pero en este momento, como no han alcanzado, en las últimas elecciones no obtuvieron suficientes votos para estar en el Bundestag. Creo que ahora se les ve como una amenaza menor que antes. Así que ese es también un punto. Pero es muy bueno. Quiero decir, sí, estamos cerca de la marca de 1 hora. ¿Hay alguna información adicional que te gustaría darnos sobre estas redes de élite? ¿Algo de lo que aún no hayamos hablado? Sí, sí, por favor. Quiero decir, esto es más bien una vieja anécdota histórica sobre estas redes. Pero de nuevo, creo que muestra mucho sobre lo que estas élites están dispuestas a apoyar. En los años 50, Alemania también creó sus propios think tanks, por ejemplo, el SWP y el DGAP. Y el SWP fue fundado en realidad por un hombre que formó parte de lo que se podría llamar los servicios secretos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Luego, después de la guerra, fue a estudiar, hizo un viaje de estudios, a Estados Unidos, y allí aprendió sobre los think tanks.
volvió y fue uno de los fundadores de este think tank alemán, que hoy en día sigue siendo uno de los más importantes en términos de política exterior. ¿Por qué me parece esto tan importante? Porque demuestra que no se trataba solo, digamos, del objetivo de establecer un bastión anticomunista a través de Alemania o de Europa. Ese no era el único objetivo, era un objetivo muy importante. Y por eso también buscaron a quienes tenían las capacidades y los conocimientos para llevar a cabo este tipo de trabajo de inteligencia, podríamos decir, de investigación, incluso si, por ejemplo, formaban parte de los nazis. Pero quiero decir, esto es similar a cómo Estados Unidos hoy en día apoya a diferentes facciones en estas guerras por poder, que también son muy radicales y nada liberales. Pero ese es un punto, que incluso en estas redes, personas así podían ser apoyadas e integradas. Sí. Gracias. Es importante tener esto en cuenta. No se trata de un juego unidireccional, es un juego multinivel y funciona a través de la integración de diferentes tipos de actores sociales. Así que, en realidad, la parte del cambio de régimen es solo un aspecto, pero los think tanks y las redes de élite son otra parte, otro brazo de la forma en que funciona el sistema. Nel Bonilla, si la gente quiere leer más de ti, ¿dónde debería ir? Supongo que a tu Substack. ¿O tienes otros lugares donde publicas? No, actualmente solo mi Substack, que es themindnesssubstack.com, así que como The Mind y luego Ness. Es un nombre extraño, pero es donde publico en Substack. Pondré el enlace en la descripción. La gente puede ir a la descripción y suscribirse al Substack de Nel allí. Volveremos a hablar. También espero con interés tus próximos artículos de investigación y demás. Nel Bonilla, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Gracias por invitarme.